Entrando en el tema de la factura de la luz, que es el que nos ha convocado hoy, resulta que, hemos comprobado todos que el mes de mayo ha batido récords, que ha presentado una subida muy importante, continuando con la tendencia al alza en meses anteriores. El pool de abril de 2021 ha sido el más caro de toda la historia. En el Senado, la semana pasada, una compareciente, doña Natalia Fabra, vino a decir que si pagamos más por la electricidad de lo que corresponde, en el fondo estamos debilitando la economía en su conjunto. No solo es una cuestión de la factura de la luz para el consumidor, es una cuestión global de toda la economía. Con lo cual, las alarmas deben estar encendidas tanto en el Ministerio de la Transición Ecológica como en los demás organismos que regulan este mercado, como es Red Eléctrica Española o la División de Energía de la Comisión Nacional de Mercados y de Competencia. Yo creo que los ciudadanos deben explicarnos por qué es tan cara la luz, deben explicarnos de manera comprensible por qué es tan cara la luz en España y por qué suben los precios. Si seguimos una secuencia reciente del precio del megavatio en el mercado mayorista en 2021, tenemos que en febrero eran 28 euros megavatio hora, en marzo 48, en abril 65, en mayo 64, pero en junio 83. De manera que el pool eléctrico dispara los precios durante los meses, curiosamente, de primavera, en que las condiciones naturales, agua, sol y viento, permiten una importante incorporación de renovables con la eólica y la solar, igual que un incremento en la producción de la energía hidroeléctrica, que se apoyan los caudales de los ríos que han tomado potencia por las lluvias del invierno y las nieves del invierno. Al parecer, una aportación solo del 8% sobre el total de la producción eléctrica, que es la que proporcionan las centrales de ciclo combinado que utilizan gas natural, es la que provoca este alza en el proceso del precio de la luz. La lógica y el sentido común llevan a admitir que hay un problema estructural cuando solo el 8% de la producción marca el precio del 100% de la producción. Hay un problema estructural en la asignación de precios a los productores de energía eléctrica y este problema repercute directamente en todos y cada uno de los consumidores. En consecuencia, la verdadera causa hay que buscarla en el diseño de ese mercado de la electricidad que confía en un único precio, el que ofertan las centrales de gas en el mercado mayorista de electricidad, para remunerar al conjunto de las centrales eléctricas, todas ellas con costes muy dispares y, en su mayor parte, costes muy inferiores a los costes de la generación con gas. Es decir, existe un problema en la regulación del pool eléctrico que lleva a asignar una sobreretribución a las empresas productoras de energía. Gracias a esta regulación denominada marginalista, en un mix cada vez más renovable, el consumidor paga, a precio de gas natural más derechos de CO2, la electricidad que se produce en centrales nucleares o en plantas eólicas o fotovoltaicas o incluso en hidroeléctricas, cuyos costes de producción son muy inferiores y que, por ejemplo, no tienen CO2 entre sus costes de producción. Sin embargo, lo pagan. La responsabilidad es de una regulación inadecuada e injusta. Se retribuyen instalaciones cuyos costes no tienen nada que ver con los costes de las tecnologías marginales, que son las que marcan los precios. A nuestro entender, la única manera de bajar la factura de la luz es atajar el problema de esta sobreretribución sobrevenida de algunas centrales de generación, producto de una incorrecta regulación eléctrica que lastra nuestra economía ya desde el año 1997. Así que pedimos una medida estructural. Pedimos actualizar de manera transparente la regulación del pool eléctrico, buscando la convergencia de precios y de costes y, por ejemplo, fijando horquillas diferenciadas para cada tecnología en función de su coste, con un máximo de beneficio para cada una de ellas y un mínimo que garantice la rentabilidad de las inversiones, incluidas las renovables. Del mismo modo, proponemos medidas directas que afectan a la dimensión territorial de las eléctricas, para que los pagos por transporte y distribución de la energía respondan realmente a su funcionalidad real y sean equitativos a los diferentes costes en función de la distancia. De manera que, aun sin modificar lo que reciben las eléctricas por estas cuotas, por ejemplo, Red Eléctrica Española y las distribuidoras, conllevaría para los mismos una asignación más objetiva de estos costes, que el pago por peajes de transporte y distribución en el recibo de la electricidad debe ser dinámico, no frente a un modelo estático como es el actual. Por ejemplo, hasta 100 kilómetros de distancia de la producción, la energía debería tener una reducción de estos costes de transporte y distribución. Luego debería haber una franja de transición y por encima de los 120 kilómetros de distancia de producción se debería producir un incremento de los peajes. También entendemos que se debe producir una reducción del impuesto eléctrico, una reducción que también debe ser diferenciada en función de la aportación del territorio a la generación eléctrica, con una reducción de hasta el 85% en comarcas de transición energética justa, en áreas de cohesión territorial o para riegos agrícolas.
Frente al problema de la factura de la luz, hay soluciones regulatorias compatibles con las directivas europeas que nos permitirían pagar la electricidad a su coste. En Francia, por ejemplo, la nuclear es retribuida a un precio fijo que cubre sus costes medios, y esto es compatible con la normativa europea. Es decir, desde el punto de vista del modelo productivo y de su dimensión territorial, sería necesaria una complementariedad, un sistema centralizado y un sistema distribuido. El sistema eléctrico centralizado, que sería el que aporta la eficiencia de producción y contribuye al mantenimiento de los equilibrios del sistema de generación-transporte, sería el mejor garante para el desarrollo paralelo de un sistema eléctrico distribuido, cercano a los puntos de consumo, capaz de aprovechar los recursos autóctonos y de involucrar a los ciudadanos como agentes activos del cambio de modelo energético, respetando las características del territorio y aportando beneficios a los consumidores locales. Y finalmente creemos que también es imprescindible cubrir la producción intermitente que producen las renovables con sistemas de almacenamiento de energía renovable, y creemos que se debe darle una oportunidad adicional a los sistemas vinculados a la hidroeléctrica, a la hidráulica, con instalaciones de bombeo reversible. Eso es todo. Muchas gracias. Estricto. Pues gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto el señor Guitarte. Bueno, pues por mi parte simplemente recalcar que yo creo que todas estas medidas que hemos estado hablando, la bajada de impuestos, la reducción del impuesto, son necesarias, pero creo que no acometeremos de verdad el problema del precio de la factura eléctrica si no acometemos el problema estructural que, como he comentado, es la sobreretribución sobrevenida en un mercado marginalista. Y es una cosa que realmente yo no entiendo, y les aseguro que he hecho el bachiller y creo que la mayoría de la gente no lo entiende en la calle. No entendemos por qué en los demás sectores económicos, pongamos por ejemplo la ley de contratos del sector público, se evalúa el coste de una producción, que es su ejecución material, se le carga con los gastos generales el beneficio industrial, que está regulado, que es entre el 13 y el 17%, y se le añade un beneficio industrial del 6%. Y ese es el precio de licitación sobre el que las empresas subastan o aportan. Aquí no, aquí estamos, como diría yo, como reconociendo oficialmente, bajo el eufemismo de criterios de oportunidad, estamos reconociendo oficialmente unas prácticas especulativas. Es decir, yo te intento vender la luz al precio más caro que pueda, independientemente de lo que me cueste. Y eso lo camuflo el criterio de oportunidad. Realmente eso es una práctica especulativa. Y creo que si hay que convencer a Europa o a quien sea de que hay que modificar ese sistema, habrá que intentarlo, porque realmente si no estaremos actuando sobre el meollo del precio en nuestro país. Yo también agradezco la dimensión territorial que puede apreciarse en este último decreto que se ha aprobado, donde se enfatiza en el autoconsumo, se habla de la posibilidad del almacenamiento tras doméstico, diríamos, tras el contador, y creo que esa es la política que hay que seguir. Hay que fomentar la participación ciudadana lo mayor posible, lo más grande posible en la producción eléctrica mediante las cooperativas energéticas y no obstante, pues como he dicho antes, intentar corregir el problema de fondo de la electricidad, que es la forma como actualmente se genera una sobreretribución, pasar a un sistema de horquillas, es que es una sobreretribución basada en una competencia entre tecnologías muy dispares. Que si al final la diferencia de producción fuese entre la más cara y la más barata, un 5 o un 10%, podría llegar a ser asumible ese criterio, pero cuando las diferencias de costes de producción no solo duplican, sino que a veces triplican y cuatriplican el importe, es de todo punto de vista ilógico seguir manteniendo ese sistema. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guitarte. Han dicho otras cosas que yo creo que son sugerencias interesantes en este proceso que, como digo, es complejo, abierto y que requiere el incorporar las reflexiones que hacen todos ustedes, desde las sugerencias de introducir esa reflexión sobre qué representa una retribución por tecnologías, que, como digo, hoy por hoy no parece compatible con el diseño del mercado de las directivas y los reglamentos europeos, pero insisto, estamos trabajando para buscar la mejor solución dentro del marco de compatibilidad con Europa o la transformación, la reforma de la normativa europea.